En cuestión de unos años se destruyó completamente casi el 99% ese modelo de negocios que va a disrumpir y va quizás eliminar puestos de trabajo. Básicamente lo que decimos es que puede ayudar a mejorar lo que ya hay, ¿cierto? Pueden ser un gran refugio y puede ser una gran oportunidad para millones de personas que quizás sus empleos se van a ver disrumpidos, afectados fuertemente por los modelos de automatización, por la robótica, por todas estas tecnologías. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al podcast de Decision Blueprint, el podcast de VA Consulting Lab. Mi nombre es Brian Castaño, soy el gerente general de la consultora, una consultora especializada en desarrollo de aplicaciones de analítica e inteligencia artificial para aumentar la productividad de las empresas. Mi nombre es Santiago Sánchez, soy el director de operaciones de la consultora. Me encargo de la supervisión y gestión de los proyectos al interior de la misma, así como la asignación de personal y recursos para los proyectos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y del cual poco se discute últimamente, y son las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria del turismo, de la hotelería y el turismo. Primeramente, antes de comenzar, es importante destacar qué es lo que entendemos por industria de hotelería y turismo. Ya dado que hay múltiples actores dentro de esta industria, vale la pena hacer la diferenciación a qué nos referimos. Podemos dividir esta industria en 4 grandes segmentos. Primero, todo lo que tiene que ver con el sector de hospitalidad, todo lo que tiene que ver con hoteles, Airbnbs, hostales, de los lugares donde las personas se hospedan. Luego tenemos un segundo componente que es todo el tema de transporte, tiquetería de aviones, tren, barco, cruceros, todo lo que implica el tema de las rutas de transporte para mover a las personas a este tipo de lugares donde quieren vacacionar. Un tercer segmento es todo el segmento de leisure, que son básicamente las distintas actividades que se pueden desarrollar en una estancia hotelera, como el tema de spas, rutas guiadas, tours a islas, etc. Todo el tema de esparcimiento o actividades dentro ya en el ambiente del hospedaje. Y por último tenemos toda la oferta gastronómica y cultural que pueden disfrutar las personas cuando se dirigen a un lugar al otro. Todo el tema de cafés, restaurantes, bares hace también parte de la industria hotelera. El día de hoy queremos discutir unas cuantas aplicaciones que creemos que son transversales a todas estas áreas de la industria, a las distintas áreas de la industria, y que creemos que pueden ayudar a optimizar y a aumentar la productividad de los distintos actores dentro de la industria de turismo, aplicando o acogiendo las tecnologías de datos e inteligencia artificial. Dentro de la industria del turismo, el análisis que hemos hecho, en el cual hemos encontrado 4 apartados importantes, que es uno, la, la aplicación de la tecnología en la gestión hotelera y del transporte. El otro es muy importante, un análisis de los precios en relación a la oferta y la demanda. Otro vendría a ser los datos que las empresas deben de tener presentes para ser más competitivas, cuáles son esos datos que ellas deben de darle mucha más importancia. Y por último, lo que sería un reto grande en este tipo de industria, que es la implantación de la tecnología de datos en esta misma industria, para poder que funcione inteligentemente desde el punto de vista de los datos y de la inteligencia artificial. Dentro de este primer apartado de la aplicación de la tecnología en la industria, en la gestión hotelera y el transporte, eh, vamos a dividirlo en dos. Hemos encontrado que pues, es como adecuado en la parte de la gestión hotelera y en la parte del transporte. Y en la parte de la gestión hotelera hay 3 cosas que son muy importantes a la hora de abordarla, que es la personalización de la experiencia del usuario, la optimización de la ocupación y una gestión de ingresos, un revenue management. Dentro Okay. de lo que sería pues, la parte de la experiencia del usuario, es aquí como donde comienza, por decirlo así, la cadena del usuario y la interacción que él tiene con la industria del turismo. Entonces, el usuario hacer la reserva, busca pues obviamente un hotel, busca un cierto tipo de habitación, un hotel con cierto tipo de restaurantes o que esté cerca de cierto tipo de restaurantes. Entonces,
Aquí, dentro de la personalización del usuario, es a través de esos datos que el usuario ingresa en las diferentes plataformas para buquear su hotel, a través de la inteligencia artificial, específicamente con algoritmos de recomendación, se le puede dar opciones al usuario como otras ofertas de restaurantes relacionadas, como ciertos tours a donde va a ir, posibles actividades que vaya, caminatas, paseos en lancha y demás. Entonces, de acuerdo como a los datos que el usuario va ingresando, se le van dando este tipo de recomendaciones. Esa es una manera en la cual el usuario puede sentir una personalización en la medida que experimenta el servicio. Ok, ok. Yo ahí agregaría una cosa. Cuando hablamos de industria hotelera, la palabra clave a entender es el tema de experiencia. Todo va orientado a ofrecer la mejor experiencia posible para la persona dentro de la temática en la que el hotel o el servicio turístico se organice. Hay unas que son más de retiro, de descanso, entonces lo que buscan es una experiencia que propicie eso, que propicie el descanso, que propicie la relajación, que propicie el poco ruido. Hay otras que se especializan, por ejemplo, en el deporte extremo, el tema de esquís, el tema de camping de montaña. Entonces su temática va más orientada a eso, al contacto con la naturaleza, al disfrute, exacto, el sano disfrute del deporte. Hay otras que tienen un cariz más romántico para parejas, para esposos, para familias. Entonces, todos los datos, todo el tema de tecnologías orientadas a la personalización de la experiencia tienen que ir ajustadas o acotadas de acuerdo a la experiencia que uno quiere ofrecerle a las empresas. Perdón, que quiere ofrecerle a su público, a sus compradores, uno como hotel, quiero decir. Entonces ahí es donde yo veo que más que la inteligencia artificial, al menos en este momento, la industria hotelera puede hacer gran provecho es de la analítica de datos. Puede aprovechar a entender los gustos, entender las impresiones, las expectativas que su masa de usuarios, sus buyer personas, quieren tener una vez ingresen allá. A mí me parece muy importante estudios constantes de mercado sobre su población, la población que va y buquea hoteles con ellos y habitaciones de hoteles y se queda a hospedarse con ellos, por ejemplo, y otro porcentaje que es la que los toma en consideración como hoteles y al final deciden no tomar o proseguir con una reserva. Todos esos conjuntos de datos importantes. O también tener datos estadísticos para ellas de cuántas personas buscan locaciones y residencias para hospedarse en la zona geográfica donde el hotel se encuentra, la cadena hotelera tenga sus lugares, y en promedio, cuántas de esas personas van y en efecto residen con ellas. Y si uno mira de esa forma les puede dar una impresión de cuál es el market share, cuánto del porcentaje total de la torta hotelera ellos poseen y cómo pueden hacer para incrementarla. Si es lo que ellos quieren, si quieren volumen, si quieren mejorar calidad, si quieren aumentar ticket. Todas esas preguntas se pueden contestar de una mejor manera con análisis de datos. Se me ocurren varios tipos de análisis de datos que pueden ayudar a las empresas, en este caso las empresas hoteleras, a mejorar sus productos, en este caso su experiencia hacia el usuario, que es lo que estamos hablando en este primer punto. Primero es el Sentiment Analysis. El Sentiment Analysis es un tema que ya hemos tocado varias veces. Se puede utilizar a través de comentarios en redes sociales sobre publicaciones en el caso de la industria hotelera, de los mismos reviews que deja la gente sobre su hotel. Eso da una perspectiva respecto a la percepción sobre el hotel, vivió, exacto, del usuario vivió en el hotel. Luego yo diría ampliarlo, ponerle una segunda capa, que es una experiencia en la ciudad, donde la persona fue, comentarios en redes sociales de los clientes que hayan pasado u otras personas. No necesariamente tienen que ser todos clientes, personas que en algún momento buquearon una habitación con el Dan Carton, ¿no? con algún hotel en Medellín o en Barranquilla o en Cartagena o en Madrid o en cualquier ciudad, sino que se pueden utilizar los comentarios genéricos de personas que visitan la ciudad para entender cuáles son esos puntos que más interés generan, las impresiones de seguridad, las impresiones de oferta gastronómica, las impresiones
de oferta cultural, ver qué tan propensos son para, propensos quizás no sea la mejor palabra, qué qué tanto favorecen una expresión u otra de las ofertas que hay, de forma que eso les dé un input a a las compañías de turismo sobre cuáles son los elementos que de verdad gustan en su entorno, que es su ciudad, la ciudad donde ellos ejercen el turismo, cuáles son esas cosas que las personas expresan que les gustaría ver, de forma que ellos tengan la oportunidad de ser los primeros o parte de los primeros en llenar esa necesidad que el mercado está mostrando. Y por último, y quizás más importante, entender cuál es la relación con mis clientes reales, mis clientes ya no potenciales, sino los reales, los que de verdad entran, pagan y se hospedan conmigo, cuáles son esas impresiones, cuál es el NPS, cuál es mi Net Promoting Score, qué tan probable es que ellos recomienden, de acuerdo a la experiencia que tuvieron en mi hotel o mi residencia, a unos compañeros o amigos o familiares. Entonces, el tema de las métricas, todas enfocadas en la experiencia del usuario, yo creo que es ahí donde más valor van a tener, porque esos son el insumo perfecto para tomar buenas decisiones de cara a mejorar la experiencia. Yo creo que lo que vos decís es prácticamente como la esencia de esta industria, porque la experiencia del usuario es lo que ayuda a otros usuarios a vivir una buena experiencia o a no vivir una experiencia mala. Entonces, como que el usuario ayuda al usuario a través de la puntuación, del comentario, y relacionado con lo que mencionabas de puntuar varios tipos de cosas, eh, recordé, por ejemplo, cómo en Airbnb hay varias maneras de datar ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, seguridad, internet, no sé, servicio de transporte público. Todo ese tipo de cosas y de datos y de información son a la hora de la hora relevantes para alguien que, pues, que no conoce y que va a ir por primera vez a un lugar. Sí. Entonces, el usuario que puntuó le ayuda a los otros a darse cuenta de lo que pueden experimentar. Entonces, digamos, yo lo veo como bastante colaborativo y a través del análisis de sentimientos, de puntuación, de análisis de datos en los mismos bookings, es que estas empresas pueden sacar como más rentabilidad y pueden vender más. Sí, de ahí lo que me comentas, yo sacaría dos ideas. El turismo es por naturaleza un negocio simbiótico. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando digo que es un negocio simbiótico es que es un negocio que necesita de múltiples actores para completar una experiencia. Sí. Es bastante difícil que un solo operador, que un solo hotel pueda ofrecer el 100% de todas las experiencias que todos los usuarios les gustaría vivir dentro de una ciudad o dentro de una locación en específica. Pues, quizás en algún caso extremo, de pronto en un énfasis muy enfocado a lo natural, a un contacto muy profundo con la naturaleza, donde solamente lo que necesita hacer el hombre es ofrecer el hospedaje y ya lo demás, lo de la naturaleza. Quizás en ese escenario sí puede ser un solo operador, pero en la inmensa mayoría de los escenarios, sobre todo en una ciudad, la gente busca un conjunto de cosas, busca seguridad, busca acceso a bienes y servicios como, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes, cafés, busca oferta cultural, busca conciertos, busca conferencias, busca buena gastronomía, ¿cierto? Busca experiencias gastronómicas, busca contacto étnico, contacto con la población, busca cultura, busca la historia de la ciudad, cuáles son esos tours representativos de la ciudad. Integrarse con la ciudad. Exacto, busca tener una experiencia profunda y el hotel ofrece dentro, pues el hotel o los otros actores ofrecen un componente de ello. La gente busca hospedarse en un lugar cómodo, con amenities, con un buen internet, con una buena comida, con la seguridad de sentirse en un lugar bueno, de forma que tengan la libertad de estudiar o trabajar o simplemente disfrutar, dormir un poco más, irse a conocer la ciudad. Entonces, la industria como tal del turismo requiere de múltiples actores y esos múltiples actores pueden a veces sufrir quizás de poca coordinación. Entonces, donde yo creo que quizás las agremiaciones, aprovechando todos los insumos que tenemos hoy en día con datos, con comentarios, con redes sociales, pueden identificar mejor esas organizaciones que quizás controlan múltiples, no controlan, pero ayudan a cohesionar a múltiples actores, pueden identificar mejor oportunidades de mejora y de oferta que hace falta o de demanda que no se está completando
en los distintos lugares donde se encuentran y de esa forma ofrecer los incentivos correctos para que los mismos empresarios hagan la inversión donde la tienen que hacer y hagan más robusta, más dinámica el ambiente. Entonces un solo empresario no puede hacer todo, sino que se tiene que ubicar en un ecosistema, en un ambiente donde haya una colaboración intrínseca, ¿cierto? Y esa colaboración no tiene que ser explícita, sino que cada persona hace bien lo que tiene que hacer y al hacer bien mejora la calidad del ambiente. Entonces, todos los datos, el tema de los datos nos ayuda mucho a entender cómo funciona ese ecosistema. Cada negocio en específico, pero también cada ecosistema. El segundo punto que quería comentar era plataformas como Airbnb, que ofrecen los datos de un operador global, como es hoy Airbnb. Airbnb empezó como una aplicación que organizaba una necesidad, ¿no? el breakfast and bed, de una industria poco organizada, que realmente no estaba organizada, que era ese alojamiento informal que ofrecían muchas personas y muchas familias en lugares turísticos. Ellos entraron a dinamizarlo y le ofrecieron la oportunidad a personas que no tienen la capacidad de montar un hotel, poder convertir un espacio que tenían, una casita, un apartamento, una pieza, en una fuente de ingresos y en ofrecer, digámoslo, otro tipo de servicio hotelero, como son las rentas cortas, ¿cierto? Las estadías cortas a través de Airbnb. Y esto se ha ido profesionalizando y convirtiendo casas, apartamentos, reconvirtiéndolas en suites hoteleras muy, muy lujosas, con llenas de amenities, que pueden inclusive competir con la calidad que uno puede encontrar en un hotel, ¿cierto? Entonces, que también pues tienen otras implicaciones, como es el tema pues de la gentrificación. Aquí donde nosotros estamos en Medellín, pues es un tema importante. Barcelona, que es otra de las ciudades que frecuentamos mucho, tienen ahí un gran problema. Venecia, Madrid, son ciudades donde se puede ver, Ciudad de México, se puede ver el efecto positivo de este tipo de industrias que llegan a dinamizar una industria tan tradicional como es el tema del turismo, pero al mismo tiempo pues suponen retos sociales, ¿cierto? Suponen retos y dificultades que necesariamente demandan una colaboración entre el Estado, entre los consumidores, entre los proveedores, entre los empresarios, para poder satisfacer las necesidades de todos en el ambiente. Y es mucho más fácil poder llegar a esas soluciones en conjunto cuando tenemos los datos adecuados, cuando tenemos las tasas de ocupación, cuando tenemos el porcentaje de ocupación, la oferta total, real, la oferta movible, aquello que tiene oferta durante un periodo del año y después no, la oferta formal e informal, los distintos valores no valores, sino otras ofertas dentro de la industria, como es lo que hablamos ahorita, todo el tema del leisure, los spas, los restaurantes, en fin, cuando podemos cohesionar todas esas partes andantes que se están moviendo y que están evolucionando todo el tiempo, las podemos cohesionar, nuestro entendimiento, quiero decir, de ellas a través de los datos, podemos ofrecer respuestas pues mucho más ajustadas a las necesidades sociales que se ofrecen, ¿cierto? Todo esto, pues, insisto, hablando todavía dentro de la personalización del usuario. Hay miles de factores que es difícil para una misma persona analizar, pero cuando hacemos una extrapolación de los datos particulares de un negocio y los ponemos en contexto con los otros datos dentro del ambiente, dentro del ecosistema turístico de una ciudad, esos datos podemos ponerlo en representación, podemos ponerlos en perspectiva, que sería la palabra indicada acá. Creo que algo que es el siguiente punto muy relacionado con lo que estábamos diciendo es esa optimización de la ocupación, que trayendo a colación la plataforma de Airbnb, pues que la verdad es bastante explicativa, es muy ejemplar, cómo, digamos, a través de, por ejemplo, em, de análisis de datos y mezclado con inteligencia artificial, se pueden prever ciertas preparaciones para eventos, ya sean carnavales, ya sean festivales que pasan en diferentes partes del mundo. Entonces, se pueden prever los picos pues, de Los picos ocupación. de ocupación, Okay, correcto. vale. Entonces, por ejemplo, eventos como aquí en Medellín la Feria de las Flores, en Colombia el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali, que son eventos que ya todo el mundo sabe cuáles son las fechas, y a través de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, de plataformas muy bien elaboradas, se puede prever
cuántas personas pueden ir aproximadamente para preparar, digamos, en este caso como los hoteles o las industrias Ujú. que van a recibir este tipo de personas en el hospedaje. Entonces, digamos, es bastante útil, sobre todo para evitar que, que haya desorden o que haya una masificación o acumulación de personas en un solo sitio que no tengan como lugar. Entonces, Sí. es bastante útil Sí, desde ese o punto de sea, vista. ahí lo que yo creo que es importante o útil más bien es que para una persona es complicado saber cuánto puede cobrar por sus servicios hoteleros porque son precios que dependen 100% de la oferta y la demanda. Yo puedo tener el penthouse más impresionante en Medellín o en Bogotá o en Miami para la oferta, pero si nadie quiere venir a hacer turismo en Miami, pues no lo voy a poder mover porque no tengo mi público. Entonces, pero pueden haber momentos donde entonces, mi tendencia natural es, bueno, voy a bajar los precios. Voy a bajar los precios para que la gente se motive y quiera venir y quiera hospedarse en mi lugar y así yo no tenga que sufrir tanto tiempo de vacancia en mi inmueble o en mi habitación, en mi suite hotelera. Lo caso distinto es cuando hay múltiples personas queriendo ingresar porque se está saturando, digamos, la oferta y entonces ahí la tendencia natural es a subir el precio para bregar a maximizar la utilidad por suite hotelera en ese momento de la temporada donde más personas quieren ingresar. Claro, hay muchas personas que lo Exacto. necesitan. Entonces es complicado para un hotel tener como esas herramientas para colocar el precio adecuado. Pues gracias a Dios las hay. Hay ciertas herramientas que ayudan como a ajustar el precio de acuerdo a la demanda, de acuerdo a lo que los usuarios se ve que están empezando a organizar. Un ejemplo de eso es la plataforma de Airbnb. Utiliza una plataforma, creo que es la de Airtable, donde al utilizarla, al revisar los bookings que están ocurriendo simultáneamente en una zona, le indica a los hosts, a las personas que están ofreciendo algún tipo de propiedad, que la demanda por esa zona de inmuebles en esa zona está subiendo. Y eso es un indicador de que los precios pueden tender a subir. Entonces le puede ayudar a la persona a ir ajustando, inclusive hay la opción de forma automática de ajustar los precios y la plataforma de acuerdo a la oferta y de acuerdo a la demanda, a medida que va creciendo, los últimos en ocuparse son los que más valor empiezan a tomar. O también hay, pues, no, es una ecuación multivariable, ¿no? Tiene múltiples elementos ahí como el tipo de habitación, si es unifamiliar, si es una sola habitación, si el tiempo de estancia mínimo es un día o son varios días, la zona en específico. No es lo mismo decir Medellín que decir Laureles, Poblado, Caldas. O sea, es una ecuación multivariable. Y estas herramientas, utilizando modelos de analítica, algoritmos de analítica y también inteligencia artificial, pueden ayudar a maximizar la utilidad y minimizar la pérdida de los hosts, de las personas que ofrecen el hospedaje en sus activos, en sus inmuebles, en sus hoteles, a través de estas herramientas, que insisto, en su core, al inicio, en todo su centro, está el tema de la analítica. Al acumular grandes volúmenes de datos que se van generando por medio de la gestión hotelera, como lo que ya hemos dicho, dónde están los hoteles, dónde están los centros de entretenimiento, dónde están los ejes que articulan el transporte, la seguridad, los servicios culturales, gastronómicos, Gastronómicos. etcétera. Todo eso va perfilando la oferta y la demanda, ¿cierto? No es solo una cosa. O sea, aquí están todos los hoteles, pero la zona más insegura no necesariamente va a tener la mayor ocupación, ¿cierto? Entonces hay como un perfilamiento que ocurre que para poderlo uno tener presente necesita tener todos los datos, necesita tener la mayoría de los datos. Para las personas que nos oyen, que quizás les guste utilizar, sean hosts de Airbnb o les guste este tema, dentro de Airbnb hay una plataforma, pues una parte de su plataforma que es a la cual puede uno comprar acceso y ofrece datos demográficos, una caracterización de datos de todas las variables posibles o muchas de las variables posibles que ocurren dentro del negocio del Airbnb, lo cual siempre es muy útil tomar en cuenta antes de hacer una inversión en este estilo. O también se lo recomiendo a las empresas que tienen vocación hotelera al 100%. Ese tipo de herramientas nos ayudan a ver dónde se concentra la oferta y el tiempo donde la demanda se está yendo. También hay que entender que es una demanda variable, es un mercado que muta constantemente. Las modas afectan bastante, los temas de seguridad que pueden cambiar
significativamente, la situación económica de un país, de una locación, el tema climático inclusive de un país, una locación, puede hacer que la oferta y la demanda tengan cambios bruscos en el tiempo. Por ejemplo, las empresas que ofrecen esquí en los Alpes pues han reportado desde hace yo creo que 4 o 5 años ya que cada vez les es más difícil cumplir con las expectativas de cantidad de nieve y tienen que utilizar generadores de nieve mecánicos porque el calor pues hace que ya no tengan, los inviernos se acorten y la nieve no tenga todas las características que les gustaría para poder ofrecer los servicios de deportes extremos. Entonces son circunstancias externas al hotel que lo obligan y no solo afectan al hotel, sino a todo el entorno, a todo el ecosistema que se mueve de ello. Cuando uno tiene un volumen de datos, cuando uno tiene una aprehensión de los datos correctos, este tipo de eventualidades que pueden ocurrir pueden ser predecibles, esas tendencias pueden ser previsibles con antelación, lo que le puede ayudar a las empresas a hacer planificación para mermar el golpe, para evitarlo altogether de entrada, o para planificar y recambiar, repensar su modelo de negocio. Entonces, la invitación 100% a hacer mucho énfasis en el análisis de datos, identificar todas las variables que van relacionadas con la atención del cliente y con las variables que pueden afectar esa experiencia que le estoy dando a mi cliente, que al final es sobre lo cual tiene que revolver mi modelo de negocio. Indirectamente pues hablaste del último punto eh, que era sobre el revenue management, que estas plataformas permiten que los hosts se den cuenta de que a medida de que está habiendo demanda en un lugar, pues ellos puedan subir sus costos, por ende pues van a subir sus ingresos y así ellos pueden administrar ese precio en tiempo real, ¿no? Eso es prácticamente lo que pues, hemos venido hablando. La otra parte dentro de la industria del turismo es la parte del transporte, ¿no? Está pues, la parte terrestre, aérea y marítima. Dentro de la parte terrestre, siempre pues, a través de un análisis de datos y con algunas herramientas de inteligencia artificial se puede hacer una optimización de rutas, ¿no? Por ejemplo, que puedan prever los picos del flujo de las personas, para que las flotas puedan organizar mejor sus autobuses, puedan prepararse para ciertos eventos, ¿no? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Algo pues muy relacionado. De hecho, hay un ejemplo de una empresa que se llama Flixbus, es una empresa europea de transporte que utiliza los análisis de datos para hacer más eficientes las rutas pues, de sus buses, ¿no? Midiendo los picos de demanda, cuáles son las mejores rutas y pues organizando también su flota, ¿no? Como para traer un ejemplo a colación. Eso en la parte pues, terrestre. Aérea, pues ni se diga. O sea, ya hoy en día ya la facilidad de los vuelos es más asequible a las personas. Anteriormente las personas que viajaban por avión eran mucho menos, Sí. Ahora ya es muy asequible. Y esta gestión del tráfico de los aeropuertos es muy importante para ellos mismos debido a que se pueden organizar mejor. Por ejemplo, a través de modelos predictivos de inteligencia artificial pueden prever cuándo es el momento o los horarios en que más hay vuelos, pueden organizar mejor los despegues, los aterrizajes, la asignación de puertas, el flujo de pasajeros, todo este tipo de cosas que son muy importantes para un aeropuerto porque si no colapsa. Traigo a colación, por ejemplo, aeropuertos pequeños que tienen bastante flujo. Como dato interesante, el aeropuerto La Yarrera de aquí de la ciudad de Medellín es el segundo aeropuerto que tiene más operación en Colombia. Okay. Es decir que es un aeropuerto pequeño y que necesita de una muy buena logística, muy buena gestión de lo que es el flujo de los aviones y de pasajeros para saber administrar bien la operación aérea. Entonces, bastante, pues, en relación, por ejemplo, aquí en Colombia es de admirar que un aeropuerto tan pequeño pues tenga tan buena operación. Sí. Yo ahí tocaría nada más un temita pues que traería a colación. Es que cuando hablamos de todas las posibles aplicaciones de analítica e inteligencia artificial a la industria hotelera, básicamente lo que decimos es que puede ayudar a mejorar lo que ya hay, ¿cierto? No, pero no vemos o no, todavía el día de hoy no podemos percibir una disrupción profunda como quizás podemos encontrar en industrias como la medicina o industrias como la logística,
Eh, y esto se debe a que la industria turística en su core es una industria de contacto humano, es una industria donde la gente va y busca la experiencia humana, la experiencia de contacto con otras personas, el aislamiento en la naturaleza, quizás hasta la desconexión de la tecnología, lo cual me parece que le ofrece como un blindaje natural a disrupciones significativas en su modelo operacional, ¿cierto? Ahí pueden haber pueden haber cambios de arquitectura, hay cambios de moda, hay cambios de gustos que pueden tener las personas respecto a quedarse en un hotel tradicional, como quedarse en un Airbnb, como moverse al modelo de hostales, como el tema de las rentas cortas. Esos son, pues, son cambios significativos. Pero realmente la tecnología no entra a disrumpir fuertemente los canales de atención o entra a disrumpir fuertemente el modelo base de negocios que viene siendo el hospedaje y la creación de experiencias significativas. Entonces, un tema que nosotros que quisimos tratar en otro podcast, que era el tema de los miedos que hay del desempleo que puede generar la inteligencia artificial. Yo creo que el tema del turismo es uno de un buen ejemplo para mostrar quizás poca influencia o poco traslado o movimiento de empleos debido a la automatización de procesos, porque los procesos manuales en este caso son altamente recompensados debido a que la gente busca la experiencia humana cuando viaja, quiere conocer a las personas, quiere interactuar con ellas. Entonces es poco probable que se implanten robots. Quizás lo hagan, pero no creo que vaya a ser una masificación. Porque no lo pueden hacer, yo creo que lo pueden hacer, pero es porque la gente va a querer, va a priorizar aquellos hoteles, aquellos espacios donde puedan tener una experiencia humana. Cosa distinta quizás de lo que pueden ocurrir en industrias como la tecnología, la manufactura, la medicina, donde las potencialidades de automatización son muchísimo más altas, ¿cierto? Me parece, haciendo otra reflexión, es que pues me parece que es muy sano que eso suceda. Parte de lo que nosotros expresamos cuando ofrecemos un servicio turístico, una ciudad, un país, un hotel en específico, es eso que nosotros disfrutamos, esa esencia de nuestra cultura, esa esencia de nuestra gastronomía, de nuestro espíritu, que queremos compartir y comunicar con otras personas. Y eso es en su centro una experiencia humana, ¿cierto? No es una experiencia que sea susceptible de automatizar, porque no es una experiencia automatizable, es una experiencia más, si se quiere, espiritual. Es diferente. Sí, es diferente, es una experiencia distinta. Por lo que yo creo que el tema del turismo puede llegar a tener puede ser un gran refugio y puede ser una gran oportunidad para millones de personas que quizás sus empleos se van a ver disrumpidos, afectados fuertemente por los modelos de automatización, por la robótica, por todas estas tecnologías. El tema de explorar la riqueza cultural, la riqueza humana de los pueblos, de la ciudad, de las mismas casas, y ofrecer esa riqueza a las otras personas para que vengan, lo conozcan y poder generar una subsistencia, un estilo de vida, una calidad de vida gracias a ese tipo de servicios. Yo creo que puede ser una alternativa importante, al menos que puede jugar un papel importante en el tema de esa transición que vamos a tener cuando la inteligencia artificial entre a disrumpir millones de puestos de trabajo casi al tiempo, ¿no? Según el Foro Internacional Mundial, alrededor del 40% de los trabajos. Pero insisto, como ya lo dije en una ocasión anterior, eso es un periodo momentáneo, es un periodo intermedio. En la medida que se destruyen trabajos, en esa misma medida se van a crear nuevos trabajos, van a haber nuevas necesidades que van a ofrecer igual o hasta más trabajos de los que había previo a la destrucción. Es como, por ejemplo, cuando los automóviles entraron a hacer una disrupción profunda de la industria de caballos, que era toda una industria, criaderos, limpiadores, carruajes, en fin, mil cosas. Y en cuestión de unos años se destruyó completamente, casi el 99%, ese modelo de negocio y se pasó a la industria del automóvil. Y la industria del automóvil pues no eliminó trabajo, sino que creó 10 veces más trabajos de los que habían antes cuando teníamos caballos. Hizo ingenieros mecánicos, ingenieros aerodinámicos, ingenieros metalmecánicos, todo el tema de industria de repuestos,
todo el tema de industria de diseño, las cadenas comerciales se volvieron más complejas. Sí, trajo muchos más trabajos. Trajo muchísimos más trabajos de los que eliminó, ¿cierto? Sí. Haciendo un avance tecnológico. Entonces, la tendencia usualmente es eso, cuando adoptamos un cambio tecnológico significativo que va a disrumpir y va a quizás eliminar puestos de trabajo de una industria existente, al tiempo que destruye esos puestos de trabajo, viene consigo muchísimos más puestos de los que eliminó. Trae mucho más, una reconversión de puestos muchísimo más importante. El reto es en el tema pues, del tiempo, ¿no? que en el caso de la industria automovilística pues, sí hubo como más años para adaptarse a ese cambio. En cambio, en la industria de la inteligencia artificial, que no va a afectar una, sino cada 40% de las industrias al tiempo, pues puede ser un golpe difícil de asimilar de forma inmediata. Eventualmente se va a asimilar, pero de forma inmediata es donde está como el riesgo, como la interrogante. Entonces, mi recomendación para las personas que nos ven, que sienten que sus trabajos pueden estar en riesgo y en peligro, dos cosas. O moverse a un trabajo tecnológico que les permita aprovechar las potencialidades que ofrece la inteligencia artificial y ese tipo de tecnologías disruptivas. Esa es una opción que implica estudio, trabajo y esfuerzo. O la otra es, mi humilde recomendación, ya que estamos en el tema de turismo, quizás explorar este tipo de labores más humanas, este tipo de labores donde el tema de la presencia humana, del trato humano, sean altamente recompensados y que la industria priorice esa experiencia humana sobre quizás la automatización o la posibilidad de reemplazar personas. Y el turismo, la hospitalidad y todo ese tipo de trabajos e industrias pueden ser pues, una opción viable para muchas personas. El otro gran apartado que habíamos planteado acá era el análisis predictivo de la oferta y la demanda. Como bien habías dicho, pues esta es una industria en la que puedes sacar mucho provecho del análisis de datos. Vendría a ser, en cierta medida, algo relacionado con lo que hemos hablado, visto desde otro punto de vista, pero pues cabe el lugar pues, mencionarlo, ¿no? Sí. Y es tres cosas importantes. La predicción de la estacionalidad, es decir, debido a los eventos, a los festivales que habíamos mencionado, también conciertos que pueden o ir eventos masivos tipo ocurriendo. Mundial de Fútbol o Juegos Olímpicos. Sí. Los que son altamente predecibles sí. Y los que pueden ser un poco menos predecibles. Pueden entrar en modelados que nos ayudan a eso, a predecir la oferta o la demanda en un periodo específico de tiempo. Y eso pues implicaría todo lo que tenga que ver con los hoteles, con los restaurantes, obviamente pues por ejemplo un tipo mundial de fútbol, ¿no? El pasado mundial de fútbol que fue en Qatar. Entonces ya esta ciudad sabe que va a recibir el mundial de fútbol, ya sabe que tiene que prepararse, ya pues construyeron nuevos hoteles, nuevos restaurantes, pues me imagino que nacieron de acuerdo a eso. Entonces es un evento tan masivo que para dar abasto a todo ese tipo de personas que van, se necesita, o sea, no es tan sencillo. Claro, y ahí para poder estimar el monto de la inversión, para poder calcular los flujos de personal, se utilizan los datos. Qatar es un país que nunca había tenido un mundial antes, Sí, entonces, ¿cómo iba a saber cuántos estadios? ¿Por qué construir uno, no construir 1000? ¿O cómo saber cuántos estadios construir? ¿Cuántos hoteles se van a necesitar? ¿Cómo estimar todo eso? Y la realidad del caso es que se hace a través de los datos históricos del mundial. Se miran los flujos de las personas que vuelan, los hospedajes en las ciudades, sí. Y se hace un estudio a detalle, un análisis de datos, de esos datos históricos que se han generado, y a través de esos patrones históricos se trata de prever más o menos cuántas personas pueden albergar, cuántas personas es probable que vayan y quieran hacer uso de los servicios turísticos y hoteleros de Qatar, y en base a esa predicción de la demanda potencial es que se calcula cuál es la capacidad que debemos tener y se hace la inversión para ajustarse a esa demanda que prevemos que puede ser así basado en datos históricos. Sí. Ese mismo caso se puede extrapolar a cualquier tipo de eventos donde una ciudad o un ambiente pues tenga eventos que antes no hayan ocurrido, pero tengamos datos históricos en otras partes. Se pueden hacer ciertas extrapolaciones y darles una mejor idea de cómo tienen que invertir y cómo tienen que estructurar su ecosistema para poder soportar esos eventos quizás
que son un tanto disruptivos, pues porque son muy escasos que se den. Sí, muy relacionado con lo que decías, em, todas las personas pues, que proveen servicios en esas, pues, en las ciudades o en los lugares donde se van a realizar este tipo de eventos, pues actualizan sus inventarios, consiguen como los productos con anticipación para pues dar abasto. Un ejemplo con esto es, por ejemplo, Disneyland, que a través de datos históricos, ¿no? Ya saben cuáles son los picos en los que las personas más van allá, son lo que les gusta ver más a ellos, a las personas, o sea, tiene índices, ¿no? Si es, por ejemplo, por niño, por niña, por edad. Me imagino que deben de tener un análisis bastante detallado por las edades, debe ser bastante interesante. Y de acuerdo a eso van distribuyendo como las personas y la disposición en el parque, de manera que todos no estén aglomerados en una sola parte, sino que organizan así. Todos van a tener el mismo tour, pero lo van a tener de diferente manera o van a ingresar primero a esto para que pues, se organice de manera ordenada el paso de las personas y no lo colapse. Entonces, un ejemplo, pues, por ejemplo, puede ser ese de Disneyland. Otro de los puntos importantes es la toma de decisiones en relación a los precios que varían por la oferta y la demanda, ¿no? Lo que sería el Demand Driven Pricing. Plataformas como Kayak o Skyscanner, que son plataformas en las cuales se pueden buquear vuelos, le dan a los usuarios esa experiencia para ver en qué momento pueden buquear un vuelo más barato. Ya es O más de cara al usuario eso, más bien de cara al usuario. que de cara a los Entonces, empresarios. pues ¿Ok? digamos, hay herramientas que pueden hacer ese trabajo por el usuario, para el usuario no estar buscando como a altas horas de la noche, sino que ya esa plataforma le indica cuáles son como los mejores precios durante qué días y a través de eso pues obtener un mejor precio. Entonces pues Sí. es un mecanismo de inteligencia artificial que se meten en las páginas de todas las aerolíneas, analizan todos los precios de manera rápida y pues se las entregan al usuario en una sola plataforma. Entonces, Claro, yo ahí mencionaría que también, así como hemos explorado las potencialidades para las empresas, es más o menos lo mismo, pero para los para usuarios. el usuario. Cuando tenemos plataformas que nos permiten tomar múltiples puntos de datos de un lugar, de un tipo de servicio turístico, como en este caso el transporte, el tema de los tiquetes aéreos, el tema del hospedaje, el tema de la disponibilidad de oferta turística o de oferta gastronómica en un lugar, podemos planificar mejor nuestras vacaciones y dándole ciertos parámetros a modelos de inteligencia artificial que tengan todos estos elementos, podemos maximizar el tipo de experiencia que queremos tener y respecto al tiempo y al precio, ¿cierto? En un tiempo que se ajuste más a lo que nosotros queremos, pues por fechas y en el precio más ideal posible de acuerdo a la oferta disponible en ese momento. Entonces, ese tipo de sistemas nos pueden dar recomendaciones sobre qué tours utilizar, qué hoteles visitar, de acuerdo a los parámetros que nosotros le demos, qué ventajas comparativas en precio, en amenities puede tener uno con otro, distancias de lugares que sean de interés para nosotros, como la playa o centros históricos, en fin, todos estos datos, porque la cantidad que se genera de datos en este ecosistema es muy amplio y muy diverso. La inteligencia artificial, utilizando pues modelos de ingesta de Big Data, puede permitirnos navegar y articular toda esta masa amorfa de puntos de información en decisiones concretas que pueden ayudarnos a maximizar ese tiempo de descanso que queremos tener, ¿cierto? Entonces, de cara al usuario, hay grandes potencialidades también. Hoy por hoy hay varias plataformas que ofrecen algo pues, de esto que se está haciendo, como Kayak, como Booking, como Despegar.com, que ofrecen múltiples puntos de datos y ofrecen vistas históricas de cómo fluctúan los precios, precios y distintos propuestas de servicios que uno puede tomar, como renta o alquiler de vehículos, como ciertos tours que son populares, etc. Pero yo creo que se puede desarrollar todavía más, ¿cierto? Muchísimo más. Aumentar mucho más, digámoslo, la recopilación, almacenamiento, normalización y procesamiento de datos, de forma que el usuario pueda tener pues, más información y pueda tener más puntos de datos, más puntos de información para tomar una decisión que sea mejor para él y optimizar el recurso propio de forma que pueda disfrutar lo máximo posible
bajo los parámetros de cada persona. El otro de los apartados generales que habíamos planteado aquí eran esos datos que las empresas deben de considerar importantes para sí mismas, como son datos de comportamiento del cliente o experiencia de usuario, ¿no? Datos de la competencia y los datos de la operación pues, de las mismas empresas turísticas o de los hoteles. Em, por ejemplo, eso ya es como más bien de cara, pues obviamente pues a la empresa, ¿no? ¿Cuáles son a partir de los datos que me da el cliente, o sea, cuál ha sido la experiencia que el cliente ha recibido de mi servicio? Todo ese tipo de datos, todo ese tipo de información se recopilan y a través de ellos pueden o se puede visualizar mejoras dentro del mismo hotel. Ah, mire, siempre se están quejando de esto, de esto, de esto, de que hay, no sé, mal servicio en el aseo de las habitaciones, hubo 2 quejas este mes, el anterior hubo 5, entonces como ese tipo de cosas a través, o sea, cómo es la experiencia, cómo yo percibo la experiencia de usuario de mi cliente, o sea, qué fue lo que mi cliente me dice a mí a través de la plataforma. Eso para pues el punto de vista de las empresas, que es muy valioso para que se pueda mejorar. Otro muy válido que es los datos de la competencia. Hacer una sana investigación de mercado para ver, o sea, cómo está mi precio en relación a los otros y si va de acuerdo a la calidad y experiencia que yo quiero brindar. Por poner un ejemplo, o sea, si uno va a un hostal, pues obviamente la experiencia que yo puedo vivir del hostal es muy diferente a la experiencia que yo puedo adquirir en un hotel 5 estrellas. Entonces, el precio en relación a la experiencia, obviamente por ser 5 estrellas, es mucho más costoso, Sí, es relativo también. relativo Sí, también, es relativo. pero sirve, digamos, para ver si lo que yo estoy dando, si está de acuerdo como a los precios que los otros están ofreciendo por lo mismo, o si yo estoy cobrando de más por algo que no debería de valer tanto, sino que debe valer un poquitico menos. Entonces, sirve para tener un poquito Sí, más de yo conciencia de eso. ahí daría nada más una idea, y es que en la mayoría de las industrias donde nosotros ayudamos a nuestros clientes con suites de analítica para poder medir el 360 de su negocio, desde la parte financiera hasta la parte humana, el tema de las operaciones siempre es un tema que se va mucho en los números, que se va mucho en los tiempos de entrega, que se va mucho en la cadena de suministros, que se cuantifica mucho el número de productos que se sacan o se cuantifica mucho el número de proyectos que se buquean, todo este tipo de elementos, los tiempos de entrega. En el caso del turismo, me parece que los datos son principalmente cualitativos, ¿cierto? Y eso hace que sea un tanto difícil aplicar las mismas metodologías estadísticas o formular los mismos KPIs o métricas que en otras industrias. Me parece que la industria del turismo es bastante peculiar en ese aspecto, Sí. porque va mucho desde la percepción relativa de las personas respecto a un servicio. Uno lo que puede hacer es prestar un servicio que uno considera que está bien, pero si nota o percibe que las personas tienen reacciones adversas hacia ese servicio, por más que uno considere que lo haya planificado como, lo haya definido como un buen servicio, se ve obligado a modificarlo, se ve obligado a repensarlo, a diseñarlo, porque el tema del, así como el concepto del valor es relativo, ¿cierto? Para unas personas un tiquete a un concierto de X artista puede ser buenísimo y para otras personas pues no puede valer nada. Sí, absolutamente. Y no es que sea objetivamente malo, objetivamente bueno, es simplemente que el concepto de valor para cada persona es distinto, por eso es un concepto relativo. Lo mismo con el tema, y especialmente en la industria de turismo, para lo que uno puede ser una atención espectacular en un hotel 5 estrellas, puede ser una atención muy regular para otra persona, y lo que para una persona puede ser una atención muy mala o unas condiciones no muy ideales en un hostal o en otro tipo de establecimiento, para otra persona puede ser la mejor experiencia de su vida. Entonces, uno no puede asumir que todas las personas van a disfrutar de la experiencia de la misma manera, y eso obliga a aplicar técnicas de analítica distintas, específicamente para el tema operativo. Quizás para la parte humana, para la parte contable, para la parte financiera, para la parte de ventas, uno puede aplicar medidas estándares como, no sé, Customer Acquisition Costs, Churn Rates, Sí. puede mirar flujos de caja presente, futuros, traerlas a valor presente, pueden mirar revenue, profit, todo ese tipo de métricas, valores de utilidad respecto al año pasado, del crecimiento mes a mes, todas esas pueden ser aplicables
a la industria de turismo como a cualquier otra industria. Pero lo que va respecto a la operatividad me parece que tiene una serie de retos analíticos importantes, dado que uno tiene que hacer un análisis cualitativo. Y ese análisis cualitativo, que es de cómo califica la gente, es como un tipo de encuesta, ¿cierto? Es más que un estudio casi sociológico de cómo se perciben los servicios que yo ofrezco a la población a la que le ofrezco. Entonces, quizás un mal comentario dentro de la industria de turismo no necesariamente es malo, sino que nos puede ayudar a caracterizar mejor el tipo de cliente al que nos tenemos que dirigir. Una persona que quizás quería un ambiente más callado, digámoslo, un tipo de vacación para adultos, un hotel para adultos, pero se fue un hotel familiar con parque de diversiones, con un montón de niños y ruido, pues quizás esa experiencia le pareció no tan agradable. Entonces quizás su calificación refleja eso, pero no es realmente culpa del hotel, sino que la oferta del hotel no se ajusta a las necesidades de esa persona. Y ese dato, que es un dato cualitativo, puede ayudar a la persona a perfilar cada vez mejor el tipo de buyer persona, el tipo de cliente ideal para ellos, de forma que se publiciten principalmente a este tipo de personas y también tengan esos fair warnings, esas advertencias a las personas que ingresan de qué expectativas pueden traer cuando ingresan a su hotel, porque la dinámica y el foco del hotel es X, Y, Z, ¿cierto? Y eso hace que las personas tomen algo de responsabilidad en la oferta, una vez que la eligen, decir, bueno, yo no voy por un estilo de vacación romántico o familiar o lo que corresponda, pero pues voy a decidirme a mi propio riesgo, voy a decidir quedarme ahí. Entonces eso también le puede ayudar a las empresas de turismo a sopesar de una mejor manera pues, los comentarios que reciben y también minimizar el número de comentarios negativos que puedan recibir, que sean entre comillas injustos, de personas que tenían expectativas distintas a las que eran razonable esperar de acuerdo a la vocación productiva del hotel. No sé si tenemos algún otro punto o vamos Sí, el concluyendo. último Sí. ya sería sobre muy de esta industria, retos realmente de implementación de las tecnologías de datos. Sí. Cómo implantar una ingeniería de datos adecuada para que pueda haber cierta automatización. Es muy exigente, como vos decías anteriormente, es bastante complicado, porque es una industria que por sí es de experiencia de usuario, de trato humano, de hablar con las personas. Entonces, Sí. de que es un reto ponerle una infraestructura, sí. Sí, yo diría que es un reto ponérsela en el sentido de que el core del negocio no va a cambiar porque va a ser manual. El Correcto, ser sí. manual, el tema de la anotación, Repele la el tema de la automatización. anotación de datos puede ser complicada. Ahora bien, la automatización de manejo de la información no solo puede, sino que debe ser automatizada al 100%, en la mayor de las posibilidades, de forma que se le pueda ofrecer a los actores, tanto usuarios como empresarios y de los distintos tipos de sabores de empresarios de los que hemos hablado, que puedan tener la mayor cantidad de puntos de información para tomar las decisiones. Ahí la invitación para los empresarios del turismo, de los bienes raíces, enfocados en las rentas cortas, enfocados en activos de renta turística, los dueños de restaurantes, los dueños de empresas de turismo que ofrecen tours y todo lo demás, es que constantemente estén investigando puntos de información, primero que les ayuden a personalizar la experiencia de usuario, de esos usuarios, definir muy bien cuáles son sus usuarios e encontrar todos esos puntos que son relevantes para el buyer persona objetivo de cada persona, ¿no? De cada industria, sí. Perdón, de cada actor dentro de la industria de turismo. Entonces, ese punto de recopilación de información es 100% no solo posible, sino que altamente recomendable. Y ya lo que viene siendo el core, la atención, la praxis, pues eso no es difícil digitalizarlo, es difícil y quizás ni siquiera es bueno hacerlo, porque la gente lo que quiere es tener una experiencia física, es una experiencia que le llene, que le ayude a apartarse hasta del trajín de la tecnología. Entonces, por ese lado, yo les recomendaría también pues, ser consciente de que si quieren automatizar la atención al cliente, quieren automatizar cosas, hay cosas que se pueden hacer, chatbots con lenguaje natural para responder más fácil a inquietudes, cositas así. Eso pues 100% se puede hacer. Ahora bien, la parte ya humana, la parte del trato, la parte de lo que es el core del negocio, pues eso es
poco, diría yo al menos de momento, poco predecible que se pueda automatizar o que sea, no que no se pueda, sino que sea conveniente hacerlo. Yo les diría, enfoquen sus esfuerzos en aumentar sus capacidades de data, en la buena arquitectura de datos, cómo recopilan y almacenan más cantidad de datos, cómo enriquecen los datos propios que sus locales, exacto, que sus locales toman con proveedores externos como Booking, como Kayak, como Airbnb, que les puede ofrecer más datos de dónde se concentra la industria, de dónde está concentrada la oferta, de cómo pueden reavivar un barrio, cómo pueden reavivar una oferta turística en una zona específica respecto al resto de la ciudad, qué diferenciales pueden tener, que todos los centren en la experiencia de usuario, ¿no? Sí. Entonces, mucho sentiment analysis, mucho estudio de las métricas relevantes para el Net Promoter Score y mucho cuidado con esa asimilación de datos. Y yo creo que con eso los retos, que son muchos los que pueden tener a la hora de sistematizar ese tipo de elementos y de conseguir datos externos, los pueden ir aliviando en el tiempo. Aunque es una industria que poco a poco se va a ir digitalizando, pero le va a costar porque pues, el core es ese trato humano, pero lo que más se pueda digitalizar, Sí. lo que más se pueda automatizar, pues como es en esta una buena arquitectura de datos para tener una analítica, pueden empezar por ahí. Yo diría que todo lo que sea digitalización y automatización de la ingesta de la información, que vayan al 100% por ello. Okay. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir el tema del turismo. Como les decíamos, no es la industria donde más disrupción de la analítica y la inteligencia artificial exista, pero no deja de ser un buen ejemplo de cómo la ciencia de datos, cómo la inteligencia artificial pueden entrar a ayudar a las labores actuales, a los desarrollos presentes y cómo a través de eso las empresas pueden potenciar muchísimo más su revenue y mejorar la atención al usuario. Entonces, les agradecemos mucho el espacio, gracias por estar una vez más con The Decision Blueprint y los esperamos para un nuevo capítulo. Muchísimas gracias.